Bien, pues en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes. El Señor me ha dado una palabra que estoy convencido que va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Y antes de eso me encantaría saludar a todos los campus. Un saludo a West, Northeast, Chihuahua, San Antonio y también a todas las personas que nos están viendo a través de televisión o a través de nuestro campus en línea. Y familia, ¿por qué no me ayudas a darles un fuerte aplauso a todos los que el día de hoy nos están viendo? Y estamos a una semana del Congreso de Visión Juvenil. Eso nos tiene muy emocionados. Y joven, si aún no has comprado tu boleto, hoy mismo lo puedes comprar en visionjuvenil.com. Ahora recuerden que tenemos varias modalidades, no solamente presencial, también lo pueden ver en línea y pueden conseguir sus boletos ahí en la página. Bueno, pues déjenme decirles, estamos muy próximos a que el pastor Chris comience con la serie de Jesús en Acción, que va a estar súper buena. Pero el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de otro tema. Voy a estar hablando acerca de un personaje de la Biblia que quizás muchos de ustedes conocen, pero tal vez algunos no han escuchado acerca de este personaje. Y es la historia de José. Es la historia de José. Y como quizás algunas personas no han escuchado de él, te voy a dar así un repaso súper rápido acerca de su vida y luego entramos a la palabra el día de hoy. Entonces, José es este chico, es el hijo menor de Jacob. Y por ser el hijo menor y el hijo de la esposa que él más amaba, se convierte en la envidia de sus hermanos. Sus hermanos empiezan a levantar un rencor, un odio hacia él. Él empieza a no ser entendido porque Dios le da unos sueños a José, donde mostraba a José reinando por encima de sus hermanos. Y José tiene la falta de sabiduría de contarle a sus hermanos mayores que un día él iba a estar por encima de ellos. Entonces sus hermanos empiezan a despreciarlo. Él se convierte en un joven poco entendido. Ellos lo empiezan a maltratar hasta que un día que encuentran la oportunidad de poder hacerle algo malo, están solos con su hermano, lo echan a un pozo y de pronto a uno de los hermanos se le prende y dice: hey, pues en lugar de dejarlo aquí morir, ¿por qué no le sacamos una platica a esto y vendámoslo? Ahí viene una caravana de gente que va rumbo a Egipto, vamos a venderlo como esclavo y mejor le sacamos algo de ganancia a esto. Sus hermanos van con su papá, le dicen que su hijo ha muerto, le muestran la ropa de su hijo bañada en la sangre de un animal. Entonces es despreciado, vendido como esclavo, es dado por muerto. Y luego cuando llega a Egipto, para acabar de ajustar por si fuera poco todo lo que ya le ha pasado, es acusado injustamente y es enviado a una prisión. José pasa casi 10 años encerrado en esta prisión, alejado de su familia, quizás preguntándose cómo estará su papá, si todavía vive, preguntándose delante de Dios: Señor, pero si tú me habías dado una promesa, si tú me habías dado sueños, si tú habías hablado a mi vida. Y básicamente José pasa una serie de años y de eventos muy desafortunados hasta que llega un cambio en su historia. Resulta que viene una hambruna gigante sobre la nación egipcia, y no solo Egipto, sino también toda la región y las naciones vecinas. Y en ese momento Dios hace algo impresionante. José asciende a ser el administrador de Egipto, y gracias a eso él puede rescatar y salvar a su familia, y no solo eso, sino preservar toda la descendencia del pueblo de Israel. Entonces son casi 20 años que José pasa de ser vendido, traicionado, malentendido, dado por muerto, hasta que llegamos al punto donde está frente a su familia, salvándolos de esta hambruna que había azotado al mundo. Y entonces nos encontramos con el siguiente versículo que vamos a leer. Génesis capítulo 50, versículo 20, va a estar en las pantallas. Génesis 50, 20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Escucha, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Escucha, el mensaje que he preparado esta mañana le he llamado la providencia divina. La providencia divina. Ahorita vamos a definir un poquito qué es esto, qué es la providencia. Pero sí o no que al escuchar la historia de José es una de esas historias que nos hace preguntarnos: ¿por qué será que le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí o no? Escuchas su historia, un chico escogido por Dios, Dios le había dado una promesa, pero escuchas todo lo que le pasó y te preguntas: ¿por qué será
que a gente buena le suceden cosas malas. Y quizás pudiéramos decir muchas cosas al respecto. Pudiéramos decir que pues Satanás es el príncipe de este mundo y por eso él está empecinado en acabar con nuestra vida. Y eso es verdad. De hecho, la escritura y Juan dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero así como dice eso, yo encuentro un montón de pasajes que me dicen algo totalmente diferente. Quiero que vayas conmigo a Salmo 103, verso 19. Dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina ¿sobre quién? Todos. Su reinado domina sobre todos. Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra. ¿Y qué? Todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Daniel capítulo 4 verso 17. Reconozcan que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos humanos y que Él los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Entonces, por un lado la escritura nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero por otro lado vemos la escritura una y otra vez afirmándonos que Dios sigue gobernando el día de hoy, que Dios aún continúa gobernando sobre la tierra. Entonces el único dominio que hoy Satanás tiene en la tierra es únicamente aquel que nosotros le cedimos. Cuando el Señor crea al ser humano a imagen y semejanza, dice que le dio dominio, le dio el poder para dominar la tierra. Y cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios y desobedecer a Dios, ese es el dominio que le cedimos a Satanás. Pero escucha esto: Satanás es príncipe de este mundo. Por encima de un príncipe, ¿qué hay? ¿Qué hay por encima de un príncipe? Hay un rey, ¿sí o no? Por encima de un príncipe hay un rey. Entonces, así, aunque hoy Satanás esté tratando de acabar con nuestras vidas, por encima de él está el Señor gobernando, reinando de manera soberana. Y Satanás está ahí abajo amarrado con una correa y sujeto a lo que Dios dice. Entonces, lo primero que hoy quiero que puedas guardar en tu corazón es que el Señor continúa gobernando el mundo. Escucha, aunque le pasen cosas malas a la gente buena, aunque hoy estemos viviendo una situación complicada todos en todos los países, aunque sucedan cosas malas a gente buena, Dios continúa gobernando sobre la tierra. Escucha, eso te tiene que llenar de esperanza. Te tiene que llenar de esperanza el saber que la persona que está a cargo de todo este show es un Dios que es bueno. Nos tiene que llenar de esperanza que Él no es un gobernante corrupto, que Él no es un gobernante aprovechado buscando cómo sacar provecho para sí mismo. El día de hoy tenemos que salir de este lugar llenos de esperanza, aunque veamos que las situaciones y las circunstancias pueden estar patas arriba, pero hoy podemos salir animados y alegres porque Dios aún gobierna la tierra. Amén. Dios sigue gobernando el día de hoy. Escúchame, el mundo no se le ha salido de las manos a Dios. Aunque estemos viendo una pandemia, aunque hayan miles de personas muriendo, aunque quizás te haya golpeado una ola de escasez económica o hayan familiares tuyos enfermos, escucha, la situación no se le ha salido a Dios de las manos. El mundo no le ha quedado demasiado grande a Dios. Quizás no entiendes por qué está pasando todo lo que está pasando, no entiendes por qué Dios ha permitido tantas cosas. Pues yo tampoco lo entiendo, y la buena noticia es que no tenemos que entenderlo, solamente tenemos que confiar en que Él es bueno y Él gobierna con justicia nuestras vidas, nuestras familias, nuestras naciones, nuestras ciudades. Amén. Mira, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que mis papás yo había salido a jugar con mis compañeros, estábamos en la calle ahí jugando fútbol o lo que sea, y pasaban ciertas horas y mis papás me llamaban a la casa, yo me tenía que volver a meter a la casa, y a veces también mis papás no me dejaban salir con ciertos amigos, con algunos sí, con otros no. Y yo me acuerdo que yo podía patalear, yo podía hacer un berrinche, yo podía enojarme, y yo no entendía por qué mis papás no me dejaban, pero escúchame, yo no tenía que entender. ¿Por qué? Porque en mi casa ellos mandaban, ¿sí o no?
A mí no me correspondía entender, simplemente confiar en que ellos estaban gobernando mi casa y mi familia de la manera más sabia posible. Y de la misma manera, el día de hoy, tú y yo no tenemos que entender lo que Dios está haciendo, solamente tenemos que confiar en ese gobierno bueno de Dios. Sabes, yo me acuerdo que cuando me prohibían juntarme con ciertos amigos, o mis papás me decían, no, con ese compañerito no quiero que te juntes. ¿Sabes por qué lo hacían ellos? Porque mis papás tenían 20 años de experiencia cuando yo era un niño. Ellos ya habían vivido, y porque ya lo habían vivido, ellos podían anticiparse. Ellos podían anticiparse a que si yo me juntaba con el compañerito que era más vago, más rebelde, probablemente yo iba a terminar siendo de la misma manera. Y porque ellos lo habían vivido, entonces podían anticipar. Y de la misma manera, como tenemos un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce y un Dios que puede anticiparse, entonces hoy podemos confiar. Hoy podemos confiar que el Dios de la providencia se anticipa. Hoy tú y yo puede que no le veamos fin a esto que estamos viviendo, que no veamos una salida a toda esta situación complicada que estamos viviendo, pero hey, confía. El Dios de la providencia se anticipa. Eso es la providencia de Dios, el hecho de que Dios, su visión no está limitada al momento micro, sino que Dios puede ver el cuadro completo. Él puede ver la historia en lo macro, Él puede ver hacia adelante y Él puede saber lo que está por venir, y por lo tanto anticiparse. Y el día de hoy prepararnos, permitirnos pasar por diferentes situaciones, pero es porque Él ya conoce el futuro. Escucha Isaías 45, para mí es un pasaje precioso para explicar la providencia de Dios. Dice: iré delante de ti y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad y riquezas para que sepas que yo soy el Señor. Familia, esa es la providencia de Dios. Ese es el Dios en el que hoy hemos puesto nuestra confianza. Un Dios que va delante de nosotros, y porque Él va delante de nosotros, ya conoce el camino que vamos a recorrer. Y como conoce el camino, puede entonces aparejar las calles, puede levantar esto por acá, puede mover esto por acá. Y hoy tenemos que confiar en eso, en que nuestro Dios puede ver hacia adelante. Eso significa providencia. Providencia es una palabra compuesta de dos palabras. Una es pro y otra es videncia. Videncia viene de ver, de mirar, ¿verdad? Entonces pro significa adelante, hacia el frente. Entonces providencia es simplemente el hecho de que Dios puede mirar hacia adelante. Él puede mirar de manera anticipada. Él puede saber de antemano lo que tú y yo vamos a pasar, y por tanto hoy Él puede prepararnos. Por tanto hoy Él puede cuidarnos, Él puede guiarnos hacia ese destino que Él está preparando en nuestras vidas. Escucha, el día de hoy, sea lo que sea que estás pasando, puedes confiar en que Él te cuida y Él te guía, y mientras tanto Él te va preparando hacia el futuro. Él hoy te va preparando. Mientras estás pasando lo que estés pasando, Él te prepara hacia lo que está por venir. Escucha, te voy a contar una historia bien rápida para hablarte acerca de cómo funciona la providencia. Hace muchos años fuimos con un equipo de misiones a un país donde es ilegal tener Biblias, y estábamos llevando 7,500 Biblias. Estábamos llevando estas Biblias para los cristianos allá, y de pronto en la frontera de este país nos quitan todas las Biblias. Y pensamos que ese viaje había sido un fracaso, pero si la meta era llevar Biblias a estos cristianos perseguidos, pero nos decomisan 7,500 Biblias. Escucha, el Dios que se anticipa hizo lo siguiente. Un año después, hablando con los pastores de este país, ellos nos dijeron que la policía religiosa, escucha, habían vendido todas las Biblias en el mercado negro de esa ciudad, y que esa ciudad era la ciudad en todo el país con menos Biblias. Sabes, Dios se había anticipado un año atrás, y desde el inicio el plan había sido que nos capturaran, que nos quitaran todas las Biblias. ¿Por qué? Porque Él se estaba anticipando. Él sabía que un año después esas Biblias iban a llegar precisamente al lugar donde Él las necesitaba. Así funciona nuestro Dios, el Dios de la providencia. Siempre estamos dentro de su plan. Si no me crees, volvamos a la historia de José.
A sus 17 años es llevado a Egipto, es vendido como esclavo, es acusado injustamente. Después Dios hace varias cosas y a través de él poder interpretar los sueños de unos tipos en prisión, es puesto como mano derecha del faraón en alto rango. Y José pasó por 13, calculamos que de 13 a 20 años de sufrimiento, 13 años de dolor, 13 años de no entender lo que Dios estaba haciendo. Y todos esos años fue para un momento determinado. Muchos años después se convierte en administrador de Faraón, se convierte en administrador de todas las riquezas de su nación. Y entonces puede terminar bendiciendo a su familia. Escucha, lo tercero que hoy quiero decirte es que nuestro Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Tenemos un Dios que cumple su propósito en nuestras familias, en tus hijos, en nuestra vida. En la historia de José estamos viendo cómo Dios lleva a cabo su propósito, cómo Dios efectúa su propósito aún a pesar o gracias a todos los obstáculos que José estaba viviendo. La providencia es ese trabajo de Dios sobre tu vida, donde Dios está haciendo que todas las cosas en el mundo, escucha esto es realidad, que todas las cosas en el mundo, acontecimientos físicos, gobiernos, situaciones en tu familia, Dios hace que todos esos acontecimientos vayan apuntando hacia el fin que Él ha deseado. Dios desde la eternidad ha diseñado un plan para tu vida y todo lo que hoy estás viviendo está apuntándote hacia ese plan que Dios ha escogido. Escúchame, Dios hoy está dirigiendo tu vida. Dios hoy está dirigiendo la historia. Él está orquestando gobiernos, economías. Él está orquestando la vida de tus hijos, de tu familia. ¿Para qué? Para llevarlo hacia el fin que Él ha escogido. Familia, hoy puedes alegrarte y puedes confiar porque Dios está dirigiendo tu vida. Dios está dirigiendo tu familia. Algunas personas han tratado de definir la providencia de Dios como esta mano invisible de Dios, como esta mano invisible de Dios que nos lleva a nosotros, sus hijos, hacia su voluntad y sus propósitos. Y hoy eso es claro en tu vida. Te voy a contar otra historia que a mí me ha ayudado un montón a entender lo que es la providencia de Dios. Y es la historia de una mujer que conocimos en Nepal, también en otro viaje misionero. Y estábamos trabajando en esta aldea de Nepal, compartiendo, predicando con diferentes personas allí. Y la mujer a cargo de esta iglesia, era un pueblo totalmente hinduista y solamente había una iglesia. La pastora se llamaba Bimala. Entonces un día hablando con Bimala le digo: Bimala, cuéntanos tu historia, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo conociste a Jesús? Ella nos dice: mira, hace 20 años este pueblo era totalmente hinduista, eran hinduistas extremos. Y hace 20 años a ella dice: me dio cáncer impresionante en la rodilla, yo no podía moverme, no podía caminar. Y de pronto lo que pasa es que viene un médico a su casa, un doctor la revisa, le mira la rodilla, mira qué tan desarrollado estaba el cáncer, le dice: mujer, no hay nada que podamos hacer por ti. Le dice: ese cáncer ya lo tienes en el hueso, se te va a subir a otras partes del cuerpo y eventualmente te vas a morir. Le dice: entonces lo único que yo te recomiendo, mi receta, va a ser que te compres mucho licor, te encierres en tu casa, te dediques a tomar para que no sientas el dolor y espera que te mueras. Imagínate ese diagnóstico. Y Bimala, muy obediente, compró mucho licor, se va para su casa, se encierra y empieza a beber para tratar de olvidarse de su dolor. Y ella estaba esperando a morirse. Mira lo que sucede, ya la enfermedad estaba muy avanzada, ella casi no podía caminar. Y un día su hermano es una zona muy rural y su hermano es pastor de chivas. Entonces su hermano un día saca sus chivitas, está caminando, las tiene pastando, van por diferentes lugares mientras las chivas pastan. Y de pronto por allá al frente adelante había una carretera y el pastor de chivas ve que en esa carretera pasa un camión de esos que van cargando material, de esos que se voltean. Y va pasando ese camión y de pronto del camión se van desprendiendo un montón de hojas. Y van desprendiéndose un montón de hojas, caen en el camino. Y él sigue caminando, sigue avanzando con sus chivas. Y de pronto se para sobre una de esas hojas, la levanta. Y él lee lo siguiente, dice: Jesús sana un paralítico. Y de pronto el papel que agarró
era una porción de la escritura donde Jesús estaba sanando un paralítico. Y este hombre se emociona, se va corriendo a la casa, va con la hermana y le dice: hermanita, vea, le tengo la solución. Acá me encontré esta noticia. Mira, dice que hay un señor que se llama Jesús que sana a los paralíticos. Y él no tenía nada más de información de quién era Jesús. Él pensaba que había un hombre que se llamaba Jesús que sanaba a la gente. Entonces su hermana, emocionada, le dice: hey, pues ve, empieza a recorrer los diferentes pueblos, empieza a preguntar por ese tal Jesús, lo traemos, le pagamos lo que sea y dejamos que él me sane. Entonces su hermano sale, empieza a ir por los diferentes pueblos, se para en las plazas de mercado y empieza a preguntar: hey, quiero contratar a un tal Jesús. ¿Alguien me puede presentar a ese tal Jesús? Es que lo quiero traer a mi pueblo para que sane a mi hermana. Y pueblo por el que iba, nadie le daba razón. Escucha, un día él llega a un pueblito en la frontera con India, es un pueblo musulmán, y empieza a hacer lo mismo. Se para en el mercado, está preguntando si alguien conoce a un tal Jesús, que él lo quiere contratar, lo quiere traer a su casa. Y de pronto se le acerca un hombre anciano, un hombre mayor musulmán, y le dice: a ver, ¿usted a quién está buscando? Le dice: mira, estoy buscando a Jesús, acá dice que él sana a la gente. Y ese musulmán le dice: a ver, estás muy perdido, estás muy perdido. Resulta que existió hace mucho tiempo un hombre que se llama Jesús. Le dice: pero él ya está muerto, hombre, eso es caso perdido, no se ponga a buscar. Pero escucha, hay una gente que se llaman los cristianos, y los cristianos creen que si tú crees en ese Jesús, y que si le oras a ese Jesús, él puede sanarte. Pero no, él está muerto, eso lo creen los cristianos. Pero bueno, ellos también creen que no solo puede sanarte, sino que también puede salvarte. Imagínate un musulmán predicándole a Cristo a un hinduista sin saber lo que estaba haciendo en ese momento. Y su hermano, con ese poquito información que tenía, va corriendo a su casa, le dice: Bímala, le tengo un cuento fumado, le tengo una historia muy loca. Dice: resulta que ese hombre ya está muerto, pero hay gente que cree que él está vivo y que si tú crees en él, él te puede sanar y te puede salvar. Escucha, Bímala no sabía acerca de la historia del Calvario. Bímala no sabía lo que Jesús había hecho en la cruz, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero con ese poquito de información, Bímala empieza a orarle a ese tal Jesús. Empieza a decirle: Jesús, si tú eres real, sáname de esta rodilla, así como ese paralítico. Si tú eres verdadero, sáname, y yo te voy a buscar, yo te voy a seguir. Mira, Bímala seguía siendo una mujer hinduista, seguía creyendo en un montón de dioses. Pero familia, tenemos un Dios tan misericordioso, un Dios tan bondadoso y tan compasivo, que escucha las oraciones de esta mujer y la empieza a sanar. Pasan los días, Bímala puede caminar. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Bímala puede empezar a caminar. Y Dios hace una obra tan tremenda en esta mujer que a los 4 meses Bímala está tan sana que aún puede correr. La sana completamente. En esa misma temporada, a cientos de kilómetros de distancia, en Katmandú, en la capital del país, Dios empieza a inquietar a los pastores con los que ahí trabajamos, y los empieza a inquietar, y ellos cuentan que Dios puso en su corazón el enviar misioneros al sur. Pero el sur era muy peligroso, los hinduistas eran muy violentos. Pero envían a este grupo de misioneros y les dicen: hey, vayan al sur, quédense por 2 semanas. Si encuentran a alguien que esté dispuesto a escuchar, quédense en su casa, predíquenle el mensaje, y entonces se regresan. Estos estudiantes empiezan a ir por diferentes aldeas, a preguntar acerca de, a compartir acerca de Jesús, a predicar la salvación que encontramos en él. Y en los pueblos donde iban eran rechazados. Hasta que de pronto llegan a un pueblito, están compartiendo acerca de este Jesús que hace milagros, de este Jesús que sana, de este Jesús que salva. Y en ese lugar, en ese día, en ese momento preciso, había un anciano. Ese anciano se les acerca y les dice: a ver, ¿ustedes están hablando de Jesús? Sí, mira, es el Hijo de Dios, Él vino a salvarte. Le dice: hey, pues es que mi hija cree en ese tal Jesús. Mi hija tenía un problema en su rodilla y ese tal Jesús la sanó. Vengan a mi casa, por favor, mi hija va a estar feliz de escucharlos. Los estudiantes van a la casa de Bímala, se quedan 2 semanas compartiendo con ella, le regalan una Biblia, le muestran que Dios es un único Dios, que no hay otros dioses además de Él. Le enseñan que Cristo vino a morir en la cruz, no solo para sanar nuestras enfermedades, sino para también salvarnos de la muerte eterna. Y Bímala se convierte, una conversión radical a Jesús. Y escucha, 20 años después,
Ella está pastoreando una iglesia de más de 100 personas en medio de un pueblo totalmente hinduista. ¿Te das cuenta cómo Dios ve hacia adelante, cómo Dios se anticipa, cómo Dios puede ser que las situaciones y condiciones el día de hoy no sean claras, pero podemos confiar que Dios se anticipa y cumple su propósito en nosotros? Escúchame, no pasa un solo día en tu vida sin que Dios esté dirigiendo tus pasos. No caminas un solo día en tu cotidianidad sin que Dios esté orquestando todo para dirigirte hacia donde Él ha diseñado. Mi meta es que el día de hoy puedas recibir un poco de paz, salir de este lugar. Si has estado con ansiedad, si has estado sintiendo que Dios ha estado callado durante este último tiempo, que hoy puedas salir con gozo y meditando un poquito en la vida de José. Porque escucha, José jamás iba a estar a mano derecha del faraón si antes no pasaba por esa prisión. José tenía que haber pasado por cada una de esas situaciones complicadas, la prisión, la traición, años de duda, para entonces estar en el lugar donde Dios lo necesitaba para poder rescatar a su pueblo. Escucha, se viene a mi mente la historia de Job. Este hombre al que Dios le quita todo, Dios le golpea a su familia, a sus finanzas. Pero Job puede decir lo siguiente, Job 10, verso 12: me diste vida y me llenaste de amor. Con tus cuidados protegiste mi espíritu. Sabes, Job nunca entendió por qué estaba sufriendo, él nunca entendió el porqué de su dolor, pero Job conoció a Dios y eso era suficiente. Puede ser que hoy tú no estés entendiendo por qué Dios está permitiendo cosas complicadas en tu vida, pero si estás conociendo a Dios y si estás siendo dirigido al plan que Él tiene para ti, escúchame, eso es suficiente. Dios está orquestando todo en tu vida. Familia, ¿será entonces que este 2020, esta situación complicada que hemos estado viviendo, será que tal vez es Dios orquestando, acomodando nuestras vidas, moldeando nuestros corazones para dirigirnos hacia donde Él desea? Yo quiero decirte hoy una cosa: para que haya sucedido lo que pasó con Bímala, hubo que pasar un montón de cosas. Imagínate, para que Bímala hoy pueda estar pastoreando una iglesia de 100 personas, lo primero que tuvo que pasar es que Bímala se enfermara, ¿sí o no? Si Bímala no se enfermara, ese folleto que su hermano recoge habría sido irrelevante. ¿Qué más tiene que pasar? Su hermano tiene que caminar en el momento preciso, en el segundo preciso, en el minuto preciso en el que ese camión está pasando y las hojas están cayendo. ¿Qué más tiene que pasar? Que una de las hojas que él recoge sea una porción de la escritura donde habla de Jesús sanando un paralítico. No recoge la hoja de la izquierda, no la de la derecha, recoge precisamente la que tenía que encontrar. ¿Qué más tiene que pasar? Que su hermana escuche esa historia y la crea. ¿Qué más tiene que pasar? Que Dios sane su enfermedad. ¿Qué más tuvo que pasar? Que a cientos de kilómetros de distancia Dios preparara un equipo y los enviara a predicar. ¿Qué más tuvo que pasar? Que ese equipo estuviera en el preciso momento, en el segundo y en el instante preciso donde el papá de Bímala iba a escuchar el mensaje. Familia, ¿te das cuenta cómo Dios apareja y acomoda como cada botón, acomoda cada circunstancia en nuestras vidas para guiarnos hacia el propósito y hacia el plan que Él ha diseñado? Vamos a terminar nuevamente con la historia de José. Y escucha, José probablemente nunca vio esto, porque él no tenía la perspectiva completa, él no podía ver el cuadro completo, pero todo lo que Dios permitió a José pasar era porque Dios estaba forjando en José una imagen preciosa de lo que iba a ser Cristo. Escucha, aquí quiero que me ayudes un poquito. ¿Te acuerdas cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿Cuántos hermanos habían en la casa de José? Eran 12 hermanos. Acuérdate que a José sus hermanos le tenían envidia. Pues Juan capítulo 7 versículo 5 dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. ¿Te acuerdas cómo se llama aquel hombre que traicionó a Jesús? Judas. Pues el hombre, esto lo puedes leer allá en Génesis 37, 26. El hombre que decide vender a José se llamaba Judá. Sabes, Judas es solamente la versión griega del nombre Judá, el mismo nombre.
José es vendido por 20 monedas de plata. Jesús es vendido por 30 monedas de plata. José sale de la prisión. Inmediatamente después de salir de la prisión es ascendido a alto rango y sentado a la derecha del faraón. Pues Jesús, después de su muerte y resurrección, asciende al lugar de máximo poder y hoy está sentado a la derecha del Padre. Ahora, si crees que todo esto es coincidencia y si Dios no estaba forjando algo en la vida de José, escucha. Jesús comienza su ministerio público a los 30 años. José comienza a servir con Faraón a sus 30 años. Sabes, no es coincidencia. Todo lo que José pasó era Dios aparejando su vida para hacerlo una imagen preciosa de lo que era Jesús. Ponte de pie ahí donde estás. Escucha lo último que Dios hace con José, que es precioso. José va a prisión con 2 criminales. ¿Te acuerdas de eso? Con el copero y el panadero. Y ahí tienes a Cristo en la cruz con 2 criminales a su lado. Y en la historia de José, uno de estos criminales se salva y el otro se muere. Y en la historia de Cristo tienes a uno muriendo y al otro salvándose. Familia, ¿te das cuenta que lo que Dios estaba haciendo en José no era casualidad? Que el dolor que José atravesó, que los momentos complicados en la vida de José no eran una mera coincidencia. Era Dios guiando su vida para hacer de él una imagen preciosa de Jesús. Eso es lo que está haciendo Dios contigo. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Termino con este verso, Génesis 45, verso 4. José se encuentra con sus hermanos y les dice: yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron. Pero no se inquieten ni se enojen, porque fue Dios quien me envió. Eso a mí no me cuadra. Dice: yo soy su hermano a quien ustedes me vendieron, pero tranquilos, no fueron ustedes, sino que fue Dios que me envió a este lugar a fin de salvarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará 5 años más. No habrá siega ni cosecha. Y Dios, ¿quién? Dios me hizo llegar antes de ustedes para salvarles la vida a ustedes, sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, aunque ustedes me vendieron, aunque ustedes me traicionaron, aunque ustedes me hicieron tanto daño, no fueron ustedes, sino que fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Familia, esa es la providencia de Dios. Él hoy te está orquestando todo, y todo lo que te ha golpeado, todo lo que te ha lastimado este 2020, toda dificultad, todo dolor que has atravesado, es Dios guiándote hacia el propósito que Él ha diseñado. Padre, hoy damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Damos gracias por tu providencia sobre nuestras vidas, Señor, porque tú eres un Dios que se anticipa. Y cuando te anticipas, Señor, puedes entonces prepararnos para lo que estamos por venir. Y aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos el día de hoy, Señor, hoy confiamos en lo que tú estás haciendo, Señor.